Radio Mundo Católico presenta El Fiat Divino, con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa. Una vez más con ustedes, con el gozo de siempre, y es que no se acaba. Cuando tú pretendes vivir en la divina voluntad, es decir, pues que se haga la voluntad de Dios en tu vida y tú estar en la voluntad de Dios, vivir literalmente la voluntad de Dios, Él se encarga. Tú tienes que poner tu sí y Él se encarga de todo lo demás, y el gozo no se va jamás, no se va ni despierto ni dormido. Y cada vez que te toca mencionar, hablar, proclamar esto de la divina voluntad, pues el alma se vuelve a llenar de gozo, porque es un enamoramiento constante, ¿no? Es un amor, es una certeza de fe y es una alegría. Óscar Márquez, con ustedes y con mucho gusto, como siempre, Cristi. Hola, pues yo soy Cristi Mendoza y también como Óscar, pues contenta porque el leer estas revelaciones, el llenarnos de lo que Dios quiere para nosotros realmente renueva nuestro espíritu todos los días. Así como el sol sale todos los días para todos y a pesar de haber tenido una noche de tormenta o un día nublado, después sale el sol, así es esto de la divina voluntad. Hay que vivir pensando que todos los días es un pasito más hacia la inmensidad del amor de Dios que nos atrae y nos atrae hacia Él. Ahorita que dices eso, me acuerdo de un escrito de Luisa, precisamente, de Luisa Picarreta, que habla sobre el sol, pues siempre va a estar, ¿no? De repente llegan las nubes, que son las tribulaciones o las confusiones, porque luego el cuerpo se resiste, pues quiere hacer su propia voluntad, la voluntad humana, pues qué sé yo, criticar, ponerse ocioso, y bueno, es cuestión de que entre la fe, el Espíritu de Dios y sople, se van las nubes y vuelve a brillar ese sol hermoso que es tan necesario. Es un ejemplo nada más para que entendamos que la divina voluntad, pues es como el sol, es como el aire, siempre están, sin ellos no se puede vivir, ¿verdad? Para Así que quede es. más o menos claro. Oye, el error de nuestros primeros padres, ¿qué hubiera sido si Adán y Eva hubieran obedecido al Señor, si no hubieran probado del árbol del fruto prohibido? Que es una alegoría, Claro. que no hubieran pues caído en pecado, a eso me refiero, que no Pues hubieran desobedecido. hubiéramos vivido en la plenitud del amor de Dios, ¿no? O sea, en la divina voluntad desde entonces, ¿no? Exactamente, y gozado de todo sin el velo de que tenemos ahorita del pecado. Y de la muerte, porque Así la muerte es. es consecuencia del pecado, Y claro. del dolor. Y la enfermedad, y el Así es. sufrimiento, y el pecado como tal. Bueno, ese es el eterno problema del ser humano, que no obedece. ¿A quién hay que obedecer? Pues a Dios, evidentemente. Y no con un fanatismo radical de que nosotros creemos que nos dice la ley, no. A la ley del amor de Dios. Es decir, obedecer a lo que sabemos nosotros que es de Dios, que es del amor, porque Dios es amor. Entonces, el Señor pone a prueba a Luisa por medio del confesor. Quiere probar su obediencia. Acuérdense que si tú te decides a seguir al Señor vas a ser probado. De todos modos, aunque no te decidas, vas a ser probado, ¿eh? O sea, el sufrimiento ahí está. Pero bueno, de manera particular vas a ser probado en cuestión de obediencia. Y si logras vencer eso, ya estás del otro lado. Vamos a ver qué sucede. Dice, el confesor le da la orden de no dejar venir a Jesús ni hablar con él. A Luisa le dice, ¿sabes qué? Cuando venga el Señor Jesús, que dices tú que viene, no vas a poder hablar con él porque yo te lo ordeno. Habiéndome dado el confesor la obediencia de que cuando viniera Jesús le debía decir, no puedo hablar, vete, yo lo tomé como una broma y no como una obediencia formal. Por eso cuando Jesús vino, casi no tomando en cuenta la orden recibida, me atreví a decirle, mi buen Jesús, mira nada más lo que quiere hacer el Padre. Y él me dijo, hija, abnegación. Y yo, pero Señor, la cosa es seria, se trata de debo quererte, de no debo poder hablar contigo. Y el Señor por segunda vez, abnegación. Y yo, pero Señor, ¿qué dices? Tú sabes bien que no puedo estar sin ti. Y él por tercera vez, hija, abnegación. Y desapareció. ¿Quién puede decir cómo me quedé al ver que Jesús quería que yo me dispusiera a obedecer? Y es que no se equivoca el que obedece. A lo mejor se puede equivocar el que da la orden, ¿sí? Pero no el que obedece. Y estamos acostumbrados a cuestionar todo. Si pudiéramos cambiar el por qué con un ¿para qué? Pues entonces las cosas serían diferentes. Yo tengo 2 hijos, uno de ellos está en la pubertad. Aquí está, de hecho. Y pregunta todo y qué bonito sería que obedeciéramos, porque entonces las cosas fluirían sin problema, ¿verdad? Las cosas fluirían agradables a Dios. No tiene sentido, no tiene lógica que no pueda hablar con Jesús. ¿Tú lo ves así, Cristi? Humanamente sí, porque además de que es un alma acostumbrada a tener
una comunicación directa y de frente con Jesús, podríamos decir, híjole, qué arbitrariedad, ¿no? Sí, claro. Que qué doloroso, qué fuerte. Pero es más sublime y más grande lo que el Señor quiere lograr en el alma de Luisa. Y en eso es lo que tenemos que poner ahora sí que todo el objetivo, pues, de esa obediencia no es simplemente por hacerla sufrir. No. El don de la obediencia es el don del desapego, incluso Así de las es. cosas santas. Si tuviéramos el don de la obediencia, incluso la muerte de un ser querido, cercano, sería parte de, ¿me entiendes? Es parte de la obediencia, ¿lo entiendes? Sí lo sufres, pero no lo angustias, no lo reclamas, lo sufres en paz, en alegría incluso, porque tienes esperanza. Sí, es precisamente cuando el Señor nos dice, bueno, sí, es hermoso estar en mi presencia, no en el Santísimo, pero no debes estar aquí todo el día, porque tienes una casa, porque tienes un esposo, porque tienes unos hijos. Sentido ¿verdad? común, sí, lo que Dios quiere exactamente. Sí, todo el día en la iglesia y el niño con el pañal embarrado, pues no, ¿qué pasó? Tenemos que tener un bien claro en dónde nos quiere el Señor y como el alma de Luisa, al igual que la nuestra, como ya dijiste, Oscar, es probada. ¿Por qué? Para ser pulida, para ser como los diamantes, ¿no? Que están en bruto y hay que hacerlos perfectos. Bueno, pasan por un proceso doloroso y la obediencia es uno de ellos. Abraham fue probado, por ejemplo. Le dijo, después de darle su hijo Isaac, ya en su vejez, le dice que se lo sacrifique. Así y es. no dice la palabra de Dios que Abraham renegó, pataleó, preguntó por qué. Dice que obedeció. Ya al momento de sacrificarlo, un ángel lo detuvo y le dijo, veo ya que temes al Señor, serás bendecido, ¿no? Y tendrás más descendencia que las estrellas que ves en el cielo, que son muchas. Si han visto un lugar donde no hay luces, son muchísimas las estrellas. ¿Qué tal el dolor de Marta y María cuando Lázaro murió? La prueba. ¿Y qué pasó después de la prueba? Vino el gozo, vino la experiencia de vida. ¿Tú crees que soy el Hijo de Dios? ¿Crees que soy el Mesías? Sí, también creo en la resurrección. Yo sé que vendrá el día de la resurrección, se levantará. No, dice el Señor, aquí y ahora. Pero tenían que esperar. Y el Señor las hizo esperar. Fueron 4 días. De cuando dijeron, el Lázaro, tu amigo, está muy enfermo, todavía se entretuvo un tiempo más. Adrede. ¿Por qué hizo eso? Para que cuando llegara, porque decían los judíos que el alma puede permanecer en el cuerpo durante 3 días. Era la tradición. Entonces dijo, llegó al 4.º día para que no digan que estaba vivo. Exactamente, ¿no? y ya olía mal. Entonces, ¿sabe que yo soy la resurrección y la vida? Cuando venga una prueba, si tú te sometes o te atas a la obediencia, va a pasar. De todos modos la prueba ahí está. Y si no la pasas, bueno, pues entonces no eres digno. Si no eres digno de lo poco, no eres digno de lo mucho. Así de sencillo es. Continuamos con esto. Ya nos clavamos aquí, no continuamos. Bueno, el confesor le renueva la orden dada. Habiendo venido el confesor, me preguntó si había hecho la obediencia, y habiéndole dicho lo que pasó, me renovó la obediencia de que no debía absolutamente hablar con Jesús, mi solo y único consuelo, y que si venía debía decirle que se fuera. Entonces, habiendo entendido que era real la obediencia que me daba, en mi interior dije, fiat voluntas tua. Hasta en esto. Pero, ¿cuánto me cuesta que martirio tan cruel? Siento como un clavo clavado en el corazón que lo traspasa de lado a lado. Como si mi corazón, acostumbrado a pedir, a desear a Jesús continuamente, y así es continuo el respirar y el latir, así me parece que es continuo el desear y el querer a mi único bien. Entonces, ¿querérmelo impedir? ¿Es lo mismo que decir impedir que respire o que me lata el corazón? ¿Cómo se puede vivir así? Sin embargo, se necesita hacer prevalecer la obediencia. Oh Dios, qué pena, qué laceración tan cruel. ¿Cómo pedirle al corazón que pida su misma vida? ¿Cómo lo freno? Y entonces está una persona encamada, enferma, Cris, de alguna enfermedad que no te puedes mover de ahí, estás atado, quisieras ir a la Eucaristía, a la Santa Misa, o sea, cosas santas. No decir, ya me quisiera pararme para ponerme borracho, no, espérate. Cosas santas. Y no puedes hacerlo. Bueno, ¿qué querrá esto Dios de mí? Probablemente en ese momento sí. Así es, y es que estamos acostumbrados a buscar nuestra comodidad, estamos acostumbrados a que si quiero esto lo tomo, si no lo quiero lo dejo, y cuando nos vienen las cosas que están fuera de nuestro control, entonces sí, viene la tribulación, ¿no? Viene la desesperación, y es como una nueva escuela decir, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? Fiat voluntas tua, como dijo Luisa. Qué diferente es aceptar y recibir lo que venga, aunque sea desagradable, a estar siempre luchando con rebeldía. Y todo es por algo. Un ejemplo práctico.
El otro día una tía mía chocó. La chocaron. ¿Por qué me chocaron si yo me persigné antes de salir? No, tía, lo que pasa es que el Señor a lo mejor tuvo una cosa peor. ¿Por qué pensar así? Siempre, no debía haber chocado. Y es que sí, ¿de qué la pudo haber detenido? No sé si más adelante iba a suceder alguna tragedia. Y no lo vemos así, vemos una enfermedad como una tragedia cuando probablemente es una bendición o una prueba que conlleva una bendición, como decía Cristi con lo de Marta y María. ¿Qué pasó? Resucitó Lázaro. Hubo un sufrimiento, pero Lázaro resucitó. ¿Qué pasó con Abraham? No sacrificó al hijo, al último porque el Señor se lo dijo, y después fue bendecido eternamente. Bueno, pues estamos platicando acerca de cómo el Señor nos prueba, y a veces de manera muy dura, y nuestra voluntad de lo que se trata es que se una a la del Señor. Entonces nos dice Luisa, la voluntad se ponía con toda su fuerza a frenarlo, pero como se necesitaba continuamente gran vigilancia, de vez en cuando se cansaba y el corazón se escapaba y pedía a Jesús. La voluntad, dándose cuenta de esto, se ponía con mayor fuerza a frenarlo, pero era vencida frecuentemente, por lo que me parecía que hacía continuamente actos de desobediencia. Oh, qué contraste, qué sangrienta guerra, qué mortales agonías sufría mi pobre corazón. Me encontraba en tales dificultades y sufrimientos que sentía que se me iba la vida, y con todo, hubiera sido un consuelo para mí el morir, pero no. Lo que era peor era que sentía penas de muerte, pero sin morir. Entonces, después de haber derramado lágrimas amarguísimas todo el día, en la noche, encontrándome en mi habitual estado, mi siempre benigno Jesús vino, y yo, obligada por la obediencia, le dije, Señor, no vengas, pues la obediencia no quiere. Y él, compadeciéndome y queriéndome fortificar en los sufrimientos en los que me encontraba, con su mano creadora me persignó, toda con una señal grande de la cruz, y me dejó. Pero ¿quién puede decir el purgatorio en el que me encontraba? Y lo peor era que no podía dirigirme hacia mi sumo y único bien. Así me era negado pedir y desear a Jesús. El confesor le pidió eso, ¿verdad? El confesor. Es bien importante que tomemos en cuenta eso. ¿De dónde viene eso? Eso no viene de su imaginación, ni de que alguien le haya dicho externo. Fue el confesor. Es muy importante. Pongan mucha atención, porque luego la gente se puede fanatizar y caer en error. La santa obediencia es básica, ¿eh? Pero la santa obediencia debe ser discernida a la luz de Dios, es decir, a una autoridad competente. No porque fulano llegue y me diga, oye, haz esto, pues yo le voy a hacer caso. Si no es voluntad de Dios lo que me está pidiendo, si no es correcto, no lo voy a hacer. Incluso si un sacerdote pidiera una cosa extraña a la palabra de Dios, extraña al catecismo, no sucederá. En este caso, pues es una mística, está siendo probada por Dios y ella está obedeciendo. Cada caso, cada quien según su condición debe tener el discernimiento propio de lo que es correcto a los ojos de Dios y lo que no es correcto a los ojos de Dios. Un ejemplo muy claro. Si te llega una persona que se dice religiosa y quiere que te drogues, no es voluntad de Dios. Se trata de sentido común. El sentido común es un don del Espíritu Santo que tenemos todos desde el momento del bautismo. Entonces habrá que saber utilizarlo. De repente una señora se me acercó una vez y a mí me dijo la Santísima Virgen que no me bañara. Pues, ya cochina, ¿verdad? Ya que como 4 días, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y eso por qué? ¿O qué? Entonces cae la persona en fanatismo, porque obediencia absoluta, y ahí es cuando vienen errores. ¿Obediencia absoluta a qué? ¿O a quién? ¿Verdad? Pues si lo voy a terminar obedeciendo al borracho que va pasando, ¿o cómo? No, a tus padres, es al sacerdote, es al obispo, a la palabra de Dios, al catecismo de la Iglesia Católica, al sentido común, a los sacramentos. Ahora, fíjense, Jesús nunca va a ir en contra de sus mismas enseñanzas. Jamás. Y ahorita, hablando con Luisa acerca de esta obediencia, él está confirmando la autoridad que le da a su iglesia a través de los sacerdotes. Sí. Y él está respetando esta parte de, a pesar de lo doloroso y lo fuerte que es Luisa, Jesús viene y para fortalecerle, dice aquí, le hace una gran señal de la cruz. Entonces, con esto debemos discernir, bueno, es algo que Jesús quiere para un fin no determinado. Cuando nosotros, como dices, Oscar, con criterio, con la luz del Espíritu Santo, vemos pues que tenemos que seguir determinada obediencia dada por el sacerdote o por todos los elementos, todo va a concurrir en que eso sea son tiempos posible. Difíciles y el demonio es muy mañoso.
es un costal de mañas. ¿Qué debemos hacer? Si hay alguna duda para no caer en desobediencia en las cosas de Dios, consúltalo con otro sacerdote, ¿ya? Confírmalo. Luego queremos en nuestra terquedad o nuestro cerrazón o fanatismo creer que Dios quiere que obedezcamos en cosas que no. Como el ejemplo que tú ponías. El Señor me quiere en la iglesia aquí día y noche. Si tienes un hijo, un bebé que necesita que le des de comer y que le cambies el pañal, obviamente no es así. De repente también nos llegó una persona que en la voluntad de Dios había dejado a su marido. Absurdo, ridículo, hasta molesto. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a querer Dios que abandones a tu marido? Sacramentalmente ya unidos y con hijos. O sea, un matrimonio bien constituido delante de Dios. Quiere que pelees por el matrimonio, no puedes ir contra eso. En este caso, le están privando de su único vida del amor, le están diciendo casi deja de respirar por amor. Ah, qué difícil. Luisa sufre y sufre mucho. Para aquellos que dicen, sí, pues hablaba con Dios todos los días. Pues sí, pero miren qué sufrimiento tiene, ¿verdad? Vida querida mía, dice, no puedo hablar y tú no vengas porque la obediencia no quiere. Si quieres hacer entender cuál es tu voluntad, ve con el confesor. Dice, házmelo saber por medio del confesor. Al decir esto, vi al confesor y Jesús acercándose a él le dijo, esto es imposible. A mis almas las tengo tan sumergidas en mí que formamos una misma substancia, tanto que no se diferencia ya la una de la otra. Es como cuando dos sustancias se unen, se transforma la una en la otra. Después, aunque quisiera separarlas, resulta inútil aún pensarlo. Así es imposible que mis almas puedan estar separadas de mí. El Señor actúa, el Señor pone orden, el Señor le da la victoria a la obediencia. Vamos a escuchar un canto de abandono, ¿te parece? Muy bien. El abandono también es obediencia. ¿Ese quién lo compuso? Esta es una oración de Santa Teresa de Ávila y lo ha musicalizado Gesed, creo. Ok. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Aleluya. Le dice el Señor a Luisa, la obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. La obediencia me hizo nacer, la obediencia me hizo morir.
Todas las llagas de mi cuerpo son heridas y marcas que me hizo la obediencia. Con razón ha sido que es un guerrero poderosísimo esa obediencia, armado con toda clase de armas capaces de herir, porque en mí no dejó ni siquiera una gota de sangre. Me arrancó en pedazos la carne, me dislocó los huesos, y mi pobre corazón destrozado, sangrante, iba buscando un alivio. Alguien que tuviera compasión de mí. La obediencia, entonces, haciéndose para mí más cruel y tirano, se contentó con que me sacrificó, hasta que me sacrificó en la cruz y me vio expirar víctima por su amor. ¿Y por qué? Porque este oficio poderosísimo guerrero es el de sacrificar las almas, por lo que no hace más que mover a guerra encarnizada a quien no se sacrifica todo por ella, y no tiene ninguna consideración si el alma sufre o goza, si vive o muere. Sus ojos están atentos para ver si ella vence las demás cosas. ¿Qué cosa no me concedió la obediencia? Por medio suyo vencí a la muerte, derroté al infierno, desaté al hombre encadenado, abrí el cielo y como rey victorioso tomé posesión de mi reino. No solo para mí, sino para todos mis hijos que habrían aprovechado mi redención. Ah, sí, es verdad que me costó la vida, pero la palabra obediencia me suena dulce al oído, y por eso amo tanto a las almas que son obedientes. Fiat. Y continúa la obediencia, pero un poco más mitigada. Tampoco el Señor te va a poner cosas que no soportes. O sea, el Señor no está jugando con nosotros, nos está haciendo crecer, ¿no? Dice, con esta obediencia un poco mitigada, mi pobre corazón parecía de estar muerto a empezar a vivir un poco. Sin embargo, no dejaba de estar despedazado de mil maneras, porque la obediencia, cuando veía que el corazón se iba un poco más buscando a su autor, o sea, a Dios, como queriendo reposarse en él, ya que no tenía fuerza, se me venía encima y con sus armas me hería toda. Además, ese tener que repetir esa cancioncita cuando el bendito Señor venía de no vengas porque no puedo conversar, porque la obediencia no quiere, era para mí el más atroz y cruel martirio. Entonces, encontrando de mi habitual estado, mi dulce Jesús venía, yo le manifestaba la orden recibida y él se iba. Solo en una ocasión, mientras yo estaba diciendo, no vengas porque la obediencia no quiere, me dijo, hija mía, ten siempre ante tu mente la luz de mi pasión, porque al ver mis grandísimas penas, las tuyas parecerán pequeñas. Ah, clave para la obediencia, Cristi. Y al considerar la causa para la que sufrí tantos y tan inmensos dolores, que fue el pecado, los más pequeños defectos que te parecerán graves. En cambio, si no te reflejas en mí, las más pequeñas penas te parecerán pesadas, y los defectos graves los tomarás como cosas de nada. Ahí está. Ahí está la clave para poder sobrevivir la obediencia o la prueba. Es que nos da una gripa y nos estamos peleando con la gripa. Como si con eso se nos fuera a quitar, güey. Relájate, déjala que pase. Acuérdate de lo que sufrió el Señor. Y es que tenemos un dolor y ponte a pensar en los del Señor. Y bueno, ya hablaremos de la pasión. Fíjate, nosotros nos duele muchísimo cuando somos despreciados, cuando estamos marginados, cuando no nos toman en cuenta. Humillados. Porque uno de los pecados más frecuentes y de los más grandes y peligrosos es la soberbia. Sí, sí. Y tristemente todos lo tenemos en niveles diferentes. Sí. Y muy mal, porque pues fue el pecado de Satanás, ¿verdad? Entonces hay que pensar en eso para no ser así. Pero bueno, hay que pensar que el Señor fue despreciado primero. El Señor fue humillado primero. El Señor fue abandonado primero, ¿no? Y es el Señor. Exactamente, es el Señor Jesús. Incluso sus amigos corrieron, ¿no? Lo primero que pasó fue que corrieron. Sí. Entonces no hay dolor o pena más grande que la que pasó él. Y si alguien nos entiende y nos comprende, es Jesús mismo. Y eso ya debería ser un consuelo para nosotros. Claro. Cuando estemos pasando por una prueba, un momento difícil en el que sentimos que los demás se van y que no hay dónde apoyarte, debemos saber que el Señor que vive en nosotros, porque queremos que así sea, está sufriendo y está padeciendo. Hay ese poema ya tan escuchado, tan leído, tan escrito por todo el mundo, que nos dice, Señor, ¿dónde estabas cuando yo más te necesitaba? Y que nos dice Jesús, yo te estaba cargando en ese momento. Sí. Entonces, si nos están escuchando y piensan en todos los problemas, las penas, los sufrimientos que están atravesando, de verdad, pensemos que el Señor, uno lo sufrió primero y lo vuelve a sufrir en ti, porque nos ama. Cuando nosotros acogemos esa pena
y obedecemos, aunque nos implique dolor profundo, pero con la aceptación de que Él lo quiere así, entonces hay que pensar que el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que nos pueda pasar. Sí, porque si Dios Padre permitió eso en Dios Hijo, es decir, en su esencia, porque es engendrado, no creado, en su propio ser, pues, de Dios, pues bueno, vale la pena entonces, ¿no? El sufrimiento. Por eso podemos entender lo que dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, cuando fueron azotados Pablo y Silas, y en vez de estar pues condoliéndose, estaban cantando después de los azotes, que vaya que eran duros, cantando en la prisión y alabando al Señor. Se sentían alegres por ser azotados. También Pedro y Juan. Y a cada rato los apresaban, y a cada rato, sí. Y los azotaban. Y se sentían alegres por ser. Entonces, del sufrimiento a la paz, grábate esa palabra. Así es. ¿Verdad? Porque no hay ser humano que no sufra. Ay, ¿cuánto hemos hablado de esto, eh? Y luego salgo de aquí, sufro y reniego. Oh, por eso, pues. Necesitamos por eso estar atentos, siempre alertas. Dios mío, ayúdame. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Oye, que ya me pasó esto, ya me torcí la pata. En vez de maldecir, ay, gloria a Dios, imagínate el dolor del Señor con la cruz y se te mitiga y te santifica. Continuamos, Cristi. Poco después vino el confesor, y habiéndole preguntado si todavía debía continuar esta obediencia, me dijo, no. Puedes decirle lo que quieras y tenerlo cuando quieras. Ya le salió el sol a Luisa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fui dejada libre y ya no tengo tanto que hacer con este guerrero tan poderoso. De otro modo, esta vez se habría hecho tan fuerte que me hubiera dado la muerte. Pero me hubiera hecho ganar mucho, porque me hubiera unido para siempre al sumo bien. No por periodos, y se lo hubiera agradecido. Es más, le hubiera cantado el cántico de la obediencia, o sea, el cántico de la victoria, y me habría reído de toda su fuerza, pues porque hubiera muerto, ¿no? Ya para estar pegadita con Dios todo el tiempo. Pero mientras decía esto, ante mí ha aparecido un ojo resplandeciente y bello, y una voz que decía, y yo me hubiera unido a ti, y me habría complacido en reírme porque habría sido mía la victoria, ¿no? Le dice Jesús. Y yo, oh querida obediencia, después de habernos reído juntas, te habría dejado a la puerta del paraíso para decirte adiós para siempre y no un hasta luego, y así no tener que luchar más contigo. Y me hubiera cuidado muy bien de dejarte entrar. Me decía, me decía una muchacha, es que ¿por qué ponen mandamientos? Deberían de ser sugerencias. ¿Cómo sugerencias? Espérame. Entonces le digo, oye, espérate, está poniendo orden. Si nosotros no siguiéramos en obediencia los 10 mandamientos, imagínate, de hecho no los seguimos, abortan, y eso es no matar. Pero bueno, imagínate si de plano no hubiera ningún orden establecido, si no hubiera una obediencia según la voluntad de Dios, pues ¿qué haríamos? De por sí, parecemos animales, peor que animales, los animales no hacen a veces cosas que hacemos nosotros. Entonces, necesitamos un orden, un establecimiento. Si yo a mi hijo le digo vete a dormir, pues es por su bien. Claro. Si dice el Señor, no mientas, pues, o no robes, pues es porque no debes de robar, porque no te gusta que te roben. O sea, entiéndanlo. La obediencia nos tiene que llevar a un perfeccionamiento en la fe, a una santidad, a un vivir en la voluntad de Dios, porque si queremos vivir en nuestra voluntad, pues ahí tienen el resultado. Guerras, muerte, destrucción, condenación. Así es. Y bueno, vamos a ver ahora cómo Jesús obra la perfección en el alma poco a poco. Y ya lo hemos estado viendo con muchos ejemplos. Esta mañana, dice Luisa, me encontraba con el ánimo tan decaído y me veía tan mala que yo misma me sentía insoportable. Habiendo venido Jesús, le dije mis penas y el miserable estado en el que me encontraba. Entonces él me dijo, hija mía, no quieras perder el ánimo. Es mi costumbre obrar la perfección paso a paso y no toda en un instante, a fin de que el alma, viendo que le falta siempre alguna cosa, se impulse, haga todo su esfuerzo para alcanzar lo que le falta, con el fin de agradarme más y de santificarse mayormente. Entonces yo, atraído por estos actos, me siento forzado a darle nuevas gracias y favores celestiales, y así se forma un comercio todo divino entre el alma y Dios. De lo contrario, poseyendo el alma en sí misma la plenitud de la perfección, esto es la perfección de todas las virtudes, no encontraría el modo de esforzarse para agradarme más.
y le faltaría la yesca para encender el fuego entre la criatura y el Creador. Es para los impacientes. Así es. Es para los impacientes, que quiero que las cosas se hagan ya, porque si Dios puede hacerlo todo, no lo hace en este momento. No, porque así no es, así no funciona. La clásica frase que desespera a los pubertos, ya se verá. Pues sí, es que es lo que Dios quiera, no lo que tú digas, y los tiempos son de Dios. Como si yo llego con el doctor y le digo, doctor, tengo esta enfermedad, dame tanto y cúreme, así, pues ¿a qué vas? Toma tiempo. Y ese tiempo te sirve para encender un fuego más grande, para que tu yesca sea más grande, para ser más templado, para ser menos caprichoso, para ser menos soberbio, para agradar más a Dios. Te tiene que costar trabajo. En los negocios, por ejemplo, no se dan todos, ni se dan todos al momento. Y es bíblico. El hombre trabajará con el sudor de su frente y la tierra a veces le dará y a veces no le dará. Es parte de esta vida, la felicidad eterna allá y quien vive ya en su divina voluntad. Oh santa obediencia, cuán fuerte y potente eres. Te veo en esos días de martirio, ante mí como un guerrero poderosísimo armado de la cabeza a los pies. La obediencia es fuerte. ¿Quieres pelear con ella o quieres hacerte aliado de ella? Tú dime. Continuamos, Cris. Fe, esperanza y caridad. El alma morada de Dios. Jesús tiene que esconder su amor. Continúa Jesús viniendo, pero con un aspecto todo nuevo. Parecía que de su bendito corazón salía el tronco de un árbol que tenía 3 raíces diferentes. Este tronco salía de su corazón hacia el mío, y saliendo de mi corazón, del tronco se formaban muchas ramas bellas, cargadas de flores y frutos, de perlas y de piedras preciosas, resplandecientes como estrellas luminosísimas. Oye, Cris, fe, esperanza y caridad. Vamos a ir a una pausa, pero espérame tantitito un segundo. ¿Qué sería del ser humano sin esperanza? ¿Cómo sin esperanza? Sí, sin esperanza en la vida eterna. Como perros, pues. Nacemos, comemos, nos morimos. Y nada más. A ver, regresamos. ¿Encuentra el sentido de tu vida sin esperanza? Sí, aquellos que creen que somos un accidente y que, bueno, ya no me voy a poner a alegar eso, pero evolucionamos del simio y ya. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿O qué sentido tiene la vida? No, pues no tiene sentido. Pues se suicidan. Por eso tanto suicidio, o en las drogas, pues algo que te llene de por lo menos de ilusión. Las drogas. Cuando está toda esta tu esperanza en lo que es verdadero, que es Dios, no necesitas de nada de eso. Vas adelante. Y es una virtud divina, ¿crees? Así es. Y es que deberíamos de poner nuestros ojos en las cosas trascendentes, ¿no? Como dices, Oscar. Uh-huh. Trascendentes. Si algo pasajero te da la felicidad momentánea, pero a la larga te lleva a la perdición, pues entonces no es algo conveniente para nadie. Pues no. Y para ti menos. Oye, pues ¿cómo va a ser malo comer? Pues comer como puerquito, sí, pues te vas a hacer diabético. Comer no es malo. ¿Cómo va a ser malo ponerse alegre y tomar? Pues 1 o 2 cervezas no es malo. Ya 4, 5, 6, sí, te hace daño, te da cirrosis, te mata. Sentido común, orden, esperanza. Cada instante, cada segundo, hagas lo que hagas, invita al Señor a que esté contigo. Y no va a haber excesos, sino va a haber gozos, pero todo el tiempo. Exacto. En las cosas más simples y más ordinarias, como dormir o comer, cualquier cosa, Dios contigo. Miren qué bonito lo describe. Continúa Jesús viniendo, pero con un aspecto todo nuevo. Parecía que su bendito corazón salía el tronco de un árbol. Eso ya lo leíste tú. Uh-huh. Bueno, entonces mi amante Jesús, sentándose a la sombra de ese árbol, se complacía todo y mucho más, porque ese árbol caían muchas perlas que formaban su hermoso adorno y su santísima humanidad. Mientras estaba de este modo, me dijo: hija mía queridísima, las 3 raíces que ves que tiene este árbol son la fe, la esperanza y la caridad. Les recuerdo, son virtudes teologales, es decir, son dones de Dios, no se logran esforzándose. Dios te los da en el bautizo, uh-huh. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo. Como tú ves, este tronco sale de mí y se fija en tu corazón. Esto significa que no hay bien que posean las almas que no venga de mí. Así que después de la fe, la esperanza y la caridad, el primer desarrollo que tiene ese tronco es hacer conocer que todo el bien viene de Dios, que de pronto las almas no tienen nada más que su propia nada, y esta nada no hace otra cosa que darme la libertad de entrar en ellas y dejarme obrar lo que quiero, mientras que también hay otras más nadas, o sea, otras almas que con libre voluntad que tienen se oponen. Entonces, faltando el conocimiento, el tronco no puede dar ni ramas, ni frutos, ni ninguna otra cosa que sea buena. Tú una rama de un árbol, la arrancas del árbol y está en el evangelio. ¿Qué da? Pues nada, se seca, no da frutos, no crece, se rompe. Las ramas que contiene este árbol son todas las flores, frutos, perlas y piedras preciosas. Son las diferentes virtudes que posee el alma. Ahora bien, ¿quién le ha dado vida a ese árbol tan bello? Ciertamente las raíces. Eso significa que la fe,
la esperanza y la caridad lo abrazan todo. Tienen todas las virtudes, tanto que están puestas como base y fundamento del árbol. Sin ellas no se puede producir ninguna otra virtud. ¿Y qué es la esperanza? ¿Esperar en qué? Pues lo dices en el credo. Esperar en Dios, esperar en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. ¿Y qué es la caridad? La caridad es el amor. El amar a los demás, el amar a Dios. ¿Y qué es la fe? Pues es lo que nos mueve. Sin fe, a mí quítamela y me colapsas, Cristi. A todos. ¿Te quito tu fe? A todos. ¿Te la quito? No. No puedo, hombre, no te preocupes. Dios no te lo permitiría. Continuamos. Las ramas que contiene este árbol, son las perlas y las piedras preciosas. Ahora bien, también comprendí que las flores simbolizan las virtudes, los frutos, los sufrimientos, las perlas y piedras preciosas, el sufrir únicamente por puro amor a Dios. Es por eso que aquellas perlas que caían le formaban ese hermoso adorno a nuestro Señor. Entonces, mientras Jesús estaba sentado a la sombra de este árbol, me miraba con una ternura toda paterna y en un transporte de amor que parecía que no podía contener dentro de sí, abrazándome estrechadamente, me dijo: «¡Cuán bella eres! Tú eres mi paloma sencilla, mi morada predilecta, mi templo vivo, en el cual, unido con el Padre y el Espíritu Santo, me complazco en deleitarme. Tú, con tu continuo suspirar por mí, me alivia y consuela por las ofensas continuas que me hacen las criaturas. Debes saber que es tanto el amor que te tengo, que estoy obligado a esconderlo en gran parte para evitar que tú enloquezcas y no puedas vivir, porque si te lo dejara ver, no solo enloquecerías, sino que no podrías continuar viviendo. Tu débil naturaleza quedaría consumada por las llamas de mi amor». Mientras esto decía, yo me sentía toda confundida y aniquilada y sumergida en el abismo de mi nada, porque me veía toda imperfecta, especialmente porque notaba mi ingratitud y frialdad después de tantas gracias que el Señor me hace. Pero espero que todo redunde para su honor y gloria, esperando con firme confianza que un esfuerzo de su amor quiera vencer mi dureza. Fíjate cómo el amor de Dios no está condicionado a nuestras imperfecciones, a nuestra debilidad. Cuando tú conectas tu chip en modo fe, bueno, las cosas se ven totalmente diferentes. Te quitas de la pared que tienes tú mismo, que te pusiste enfrente, y empiezas a ver las estrellas, ves el aire, ves a todo, ves hermoso. Ay, bueno, se convierte todo, ¿sabes? Una vez como si te pusieras unos lentes mágicos, por decirlo de alguna manera, para que se entienda nada más. Pero son los ojos de la fe. Ves a Jesús en la Eucaristía con los ojos de la fe. Imagínate nada más ver a Jesús todos los días, y lo ves no nada más en la Eucaristía, lo ves en el de al lado, como el Señor dijo, en el más pequeño, ahí estoy yo. Claro. O sea, lo ves donde Él dice que está en todas partes. Lo reconoces en el viento, que no se ve, pero que sin él no puedes respirar. Lo reconoces en los alimentos. Recuerdas que él también comía. Todo está en base de él, y es una felicidad profundísima. Y si por alguna razón no lo ves así o no lo sientes, hay que pedirle a Dios. El amor por nosotros que nos tiene Dios es tan desbordante que solo necesita que tú quieras esa gracia para que el Señor te la dé. Muchas veces nosotros mismos obstaculizamos esta gracia de amor y nos enfocamos en todo lo negativo. Sin embargo, el Señor está ahí con todas esas bellezas y, como dices, el botón de la fe. Uh-huh. Y cámbiate la perspectiva, la forma, ¿no? Y no nos desanimemos porque nos sintamos imperfectos y malos y... es que no depende de nosotros. Sí, no. Hay que pensar en el amor infinito y gratuito que Dios nos dio. Sí. Recapitulando un poquito antes ahorita de la canción que nos va a hablar también sobre eso. Miren. Al ser virtudes teologales, la fe, la esperanza y caridad no dependen de nuestro esfuerzo. Otra vez se lo repito, dependen del don de Dios. Entonces no te fijes tanto en tu imperfección, fíjate mejor en el don de Dios y disfrútalo. Jesús, yo confío en ti. De eso se trata. Vamos a confiar, Cristi. Dínoslo cantando. Muy bien. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús,
agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente más, confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada. Pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Fíjate. Radio Mundo Católico presentó El Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa.